Hola, bienvenidos a un capítulo más de este podcast Existir. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Citlali y nos va a contar un poquito de ella. Cuéntanos, Citlali, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿Qué haces? Aquí estamos en la UB, en la Universidad Veracruzana, en la Feria Internacional del Libro Universitario, Así ¿cierto? es. En la FILU. Y bueno, 2025, y Citlali es parte importante de esto. Cuéntanos, Citlali. Pues bienvenida Gracias. tú y tu equipo aquí a Casa del Lago, que es el recinto cultural de la Universidad Veracruzana, una de las principales sedes de la FILU, que es la Feria Internacional del Libro Universitario. Y me toca pues eso, estar en la coordinación de este recinto. Genial. Y cuéntanos de ti, a qué te dedicas, qué estudiaste, cómo llegaste, cómo mezclas pues tus pasiones que tengo entendido que te quedan con la naturaleza, la poesía y la gestión cultural. Sí, pues yo creo que actualmente estamos como en un momento de la sociedad en donde ya todas las disciplinas y aquello que nos de cierta manera nos separaba, ahora hay cabida para la integración, para aquello que está eh, pues interconectado de cierta forma. Entonces justamente pues sí, me toca hacer gestión cultural universitaria en este caso, de manera como trabajo formal para la universidad. Estoy a cargo, ¿no?, de esta función, pero también escribo poesía, estudié biología hace ya unos años. Pues soy un ser humano que, pues como tú y como quizá todos los que nos están escuchando, pues hace muchas cosas más allá de su profesión y más allá de lo que se dedica formalmente, ¿no? Claro, como que ahorita pensaba que pues ahí por cosas raras de la vida nos dividimos mucho, ¿no? Y creemos que de repente que somos personas, categorías cerradas y personas completas, como si por estudiar biología tuvieras que usar tu bata blanca todo el tiempo, ¿no? Y ya solo gustarte cosas científicas y de... Y creo que, justo te comentaba hace ratito, que a mí me llama mucho la atención como sobre todo biólogas les interesa o se muestran muy activas en otras áreas muy cercanas a mí, al menos de la educación, ¿no? Sí. Difusión, enseñanza de las ciencias, trabajo de divulgación, de difusión, todo ese tipo de cosas, como lo que dices en carteles, cosas que de repente para el mundo son muy extrañas, ¿no? Como para un congreso te pones un cartel y hay concurso de carteles, ¿eh? Pero justo es un trabajo muy interesante y muy de repente olvidado, ¿no? Esta fusión tan necesaria entre ciencia y su difusión. Sí, totalmente. Y sobre todo que ahorita está de moda como la transdisciplinariedad, lo multidisciplinar, pero creo que realmente siempre ha sido así y la naturaleza es el modelo a seguir. O sea, ya nos puso desde que estamos aquí en el planeta Tierra, dispuso que así fuera, que todo estuviera interconectado y por qué no también nuestros saberes, ¿no? Y, y sí, quizá porque como en el estudio formal de la biología, pues estudias a la vida y la vida, sabemos, está interconectada, como que un biólogo, una bióloga, pues siempre requiere de otras disciplinas, de otros recursos, y quizá por eso es que nos los encontramos también y saltamos hacia, por ejemplo, tu campo, ¿no?, de la pedagogía. Sí, no sé, a mí me encantan los yo pienso que si hubiera tenido mejores maestros de biología, hoy sería muy feliz siendo bióloga. Quién sabe, tal vez su biología estaría yéndome hacia otros caminos, esas cosas pasan todo el tiempo, pero yo sí creo que hay una apertura ahorita, ¿no? Esto que decías de la interdisciplinaridad y todas esas cosas, en las que se ha visto que, pues bueno, no hay posibilidad, que nunca estuvimos realmente separados, pero es imposible realmente seguir pensándonos aislados, ¿no? Y yo creo que la biología, por precisamente la sensibilidad del tema que tocan, que es lidiar con la vida en lo complejo que es eso, sí o sí hay que acercarse a otras Sí, manifestaciones, ¿no? También he visto muchos, por ejemplo, biólogos y fotografía, ¿no? Como que están muy también, ligados, o sí, ilustración científica y biólogos que están ahí, sí. como que el arte en general creo que pues está muy cercano. Y a mí pues, yo trabajo pues temas de tecnología con pregunta de qué es la vida y pues la biología está ahí, ¿no? Son Claro. cosas que yo nunca había pensado que pudieran conectarse y de repente pues sí te das cuenta que
que esa separación era, que os engañaron, completamente ficticio. Y bueno, quizás sí era necesaria en su momento, ¿no? Como enfocarse en una línea, como muchos investigadores lo realizan, pero quizá por ese punto está muy bien, pero también está bueno recurrir a lo integral, ¿no? Digo, y qué bueno que existen investigadores y científicos que hacen como ciencia pura y que están sobre una línea de investigación que sabemos luego puede tener como un porqué o cumplir un papel interesante para todas y todos, aunque no nos enteremos. Claro, como que eso es también, agradezco siempre personas, digo, no sé por qué alguien habría de investigar eso, pero agradezco que lo haya hecho, ¿no? Para, no nos puede gustar todo, ni tenemos cabeza para todo, y bueno, yo agradezco que haya personas que les guste lo que a mí no me gusta y se vayan por allá. Y pues sí, qué interesante. Oye, ¿y cómo fue que llegaste de biología a gestión cultural? Y quizá la resumiría en que mi actitud siempre ha sido de no límites. O sea, sí me, sí me considero bióloga, pero al mismo tiempo no me considero bióloga. O sea, como que nunca estuvo en mi cabeza, soy bióloga y entonces mi categoría es esta. Como que nunca pude alinearme en ese sentido. Entonces como que siempre tuve abiertas las puertas en mi mente, ¿no? Para hacer y deshacer. Y pues empecé a dar clases, ¿no? De cuestiones de agroecología, de educación ambiental, de sustentabilidad, de cambio climático. Me llevó a la radio a hacer divulgación y comunicación de ciencia, a hacer periodismo de cambio climático y a seguir reflexionando, ¿no? Al respecto. Y me di cuenta que los elementos de la naturaleza y esta crisis planetaria pues eran unos elementos que podíamos nosotros ver, medir, revisar, pero que estaban sí o sí relacionados con la cultura, ¿no? O sea, tenemos que hablar de bioculturalidad, tenemos que hablar sobre cómo estamos totalmente relacionados con los manantiales que quizá no estamos viendo, con los ríos, con todas las aguas y que salen, o sea, de una cuenca hidrológica nosotros abrimos la llave y ahí está ese río, esas gotas de río. Cuando le echamos miel a nuestros hot cakes, es el trabajo de muchas abejas. Cuando ocupamos... Marina, ¿no? Exacto. La masa de los hot cakes. También viene de ahí, ¿no? Incluso, aunque se escuche chusco y raro, hasta una comida chatarra, unas papitas, lo que sea, aún ultraprocesado, viene de la naturaleza, que sí estuvo transformado, que sí pasó por otros elementos, pero todo viene de la naturaleza. Y también de esta relación que tenemos con ella, ya sea en su beneficio de irse como transformando, irse construyendo en sí misma, o de simplemente tomarla y hacer de ella un elemento primario para nuestra producción, pero sigue siendo una relación, es decir, seres humanos con la naturaleza, bioculturalidad. Sí, fíjate que ahora he estado leyendo a un teórico, un sociólogo de la educación, que justamente habla de nuestra falsedad o parte de la falsedad de la modernidad, de estos universalismos, ¿no? Y creer que todos pensamos igual y vivimos igual y sentimos igual porque pues, somos humanos. Y él justo va a decir, no es que lo ambiental es fundamental. Pensamos según nuestro ambiente, pensamos igual. Y pues en esa lógica volteas y dices, claro, pues ¿por qué comemos tan diferente a otras nociones? Y es la tierra que nos rodea, ¿no? Literalmente de eso va a depender qué plantitas crecieron y si hay playas, si hay... Y de repente como que eso lo dejamos muy, no sé, pienso que muy olvidado, muy como si fuera algo, como si lo hubiéramos elegido, ¿no? Como si realmente nosotros pudiéramos decidir que porque vivimos en donde vivamos vamos a vivir igual. Como que esta cultura de la homogeneidad urbana, no sé, seguro, pues, ahora que hablas de cambio climático, porque también la biología es amplia, ¿no? Muy amplia, o sea, hablar de biología, pues, yo puedo pensar en animalitos y alguien puede pensar en plantitas y tú puedes estar pensando en algo que ni al caso con esas dos áreas, también es muy amplio. Y entonces creo que en ese sentido, pues también tus áreas, ¿no?
pero cualquier parte de la biología, de cualquier ciencia, pero yo creo que en particular de la biología, pues tiene que ver con estos aspectos culturales que dices, ¿no? Que me recordaba a Giro justamente diciendo esto, y a mi querido llamado autor Simondon, que él justamente va a decir, fíjate, yo por eso le entré a la biología, o bueno, no le entré a la biología, me interesó toda esta cosa de la biología, en la idea del medio, ¿no? Que no estamos en el mundo, sino con el mundo, y pues con los animales y con las piedras también, ¿no? O sea, porque él va a decir, bueno, no solamente estamos con lo vivo, también está lo no vivo, ¿no? Y cómo eso va a hacer que veamos el mundo de ciertas maneras y lo interpretemos a partir de esas relaciones. Y dime si eso no es poesía. Sí. O sea, naturalmente el describir, tan solo describir empíricamente a la naturaleza, ya hay poesía. Y puede ser desde lo más sencillo, ¿no? Que es ver un cuerpo de agua o ver la tierra, así el humus de tu lombricomposta. Y si uno comienza a describirlo, te das cuenta de que hay poesía. O sea, yo te escucho y escuché poesía, ¿no? Con esta reflexión que tuviste. Sí, qué bonito. No, bueno, creo que también que es sensible, ¿no? Para reconocer justamente esa cuestión estética en cosas que de repente no vemos, ¿no? Ahorita que decías de la lombricomposta, pues yo hace, como será que 6, 7 años ya, soy vegetariana. Y a partir de que me hice vegetariana, mi relación con los animales fue otra. Yo siempre tuve animales en casa, ¿no? Domésticos. Pero pues no sabía qué comía. Y un día empecé a ver cómo pasaban todas estas cosas de la industria. Y a mí la industria me genera... Dije, no puedo contribuir a eso. Y no estoy en contra del consumo cárnico, sino de la forma en la que tratamos a los animales para comernos, ¿no? Ahí es la parte que a mí me genera. Y justo empezar a tener conciencia de eso, me permití yo al menos darme cuenta que estos los animalitos, o sea, que animales te generan repulsión por culturalmente nos han enseñado que son animales malos, ¿no? Desde insectos que nos dan un pánico terrible, mira, las cucarachas me generan, pero ya las tolero, ya no es una fobia terrible al justo reconocer, bueno, es que está igual de viva. Y ahí luego yo pienso, ¿no? Bueno, ¿hasta qué dimensiones? O sea, si estas desgracias se unen, nos matan a los humanos. O sea, son muchísimas más, mejor buena onda, ¿no? Con ellas, ¿eh? Las hormigas, estas cosas. Y entonces, pues sí, justo creo que estas relaciones sí son muy culturales, muy de lo estético, ¿no? Esta cosa nietzscheana de la estética, ¿cómo es? La moral tiene fines estéticos, ¿no? No tratamos igual una mosca que una mariposa y tal. Y entonces creo que justo la sensibilidad que tú puedes desarrollar o que pudiste desarrollar en la biología, pues te permite ver ese otro lado que no necesariamente es tan agradable de repente, ¿no? Como que lidiar con ciertas cosas que pues... Sí, yo creo que esto que tú comentas es bien importante porque teniendo el conocimiento creo que da mucha libertad y sobre todo te da conexión con el otro también. Porque, por ejemplo, en esto que comentabas de las mariposas, o vemos a un colibrí o vemos a una abeja, que todos ellos son polinizadores y se nos hacen maravillosos, bonitos, los vemos en Disney, los vemos en distintos lugares y es así como, ay, qué bellos, pero igualmente de importantes en esta coevolución tan maravillosa, este mecanismo de coevolución que es la polinización, están los murciélagos, que gracias a ellos tenemos mezcal y tenemos tequila, porque son los polinizadores del agave. Los amamos. Tenemos algunas moscas, son polinizadores. O sea, tenemos animales como feitos, arañas, que son polinizadores, ¿no? O a las serpientes que son controladores de otras especies que pueden ser causarnos más bien enfermedades, ¿no? Como algunos otros insectos, ¿no? Y mosquitos. Entonces, conocer a las formas de vida te hace cuidar a esa vida y no es por un tema simplemente utilitario, sino simplemente para saber que el valor de un ser humano no radica en que es ser humano frente a los otros, que quién sabe quiénes son, sino que te pone como en un lugar horizontal, movible, ¿no? Como en un rizoma jerárquico, por así decir, o no jerárquico,
donde todo cumple una cadencia en la existencia, no solamente un papel, ¿no? Sí, creo que eso, no sé, creo que ahorita es muy necesario, ¿no? Esa sensibilizarnos ante esos temas. Con todo el acceso a la información que tenemos, de repente estas burbujas como que nos aíslan y nos deshumanizamos, ¿no? No nos reconocemos a otros humanos, que nos vamos a estar reconociendo en la contaminación de las playas. De repente como que pues yo abro la ventana y yo no veo problemas, ¿no? Y toda la manera en la que consumimos, por ejemplo, en esta época es brutal en tanto, pues, cómo estamos tratando al medio, como si no fuéramos, no más porque está lejitos ya se nos olvida, ¿no? No más porque está feíta esa zona, hacemos como que no lo vemos, o este afán de pues, hacer todo artificial en esta lógica de una belleza, además, pues, de cánones occidentales, sí, de cierta época y tal. Y cómo de repente estamos tan aislados, estando aún, ¿no? En el contexto, precisamente, creo que yo por desconocimiento a las pues a los ciclos de la vida que tendría que haber, ¿no? De repente yo veo fruta, no sé, mangos en diciembre y es como, Fernanda, no los compres, se ve bueno, pero sabes que no está bueno porque hay mangos en diciembre, ¿no? No compren mangos que no sean de temporada o cualquier fruta, los ciclos, ¿no? Como hoy no hay ciclos, ¿no? Encuentras plátanos y manzanas en la temporada que quieras, en el momento que quieras. Y dices, bueno, da para eso la tierra, ¿no? Nosotros mismos damos para eso. No sé, me pregunto desde ahí, ¿no? Como, ¿qué está pasando? Que no nos reconocemos en estos ciclos de naturaleza, ¿no? Eso es bien fuerte, ¿no? Que no nos estamos reconociendo y parece que solamente no nos reconocemos en la situación de esta crisis climática, en estas contaminaciones, pero eso también me lleva a pensar en que no nos estamos reconociendo también en lo bueno, también en que aquello que sembramos literal o metafóricamente en nuestras sociedades, somos una especie gregaria, nuestras aportaciones a la vida tampoco las estamos reconociendo y ambas me parecen muy graves porque mucho se dice el humano es la causa y la solución al problema, pero también somos la causa de la vida y eso se nos olvida. O sea, yo no estoy a favor de el odio a nuestra especie. No. Y eso me parece muy grave porque puede llegar a ser una conclusión de pensamiento lineal donde si nos enfrentamos a todo este conocimiento científico, donde se nos dice qué es lo que está sucediendo y por supuesto que nos causa y nos conmociona a niveles de tristeza, de solastalgia, de depresiones, ¿no? Que vemos gente que le molesta, se enfada y nos lleva eso a decir, es que la humanidad es el verdadero virus, deberían de desvivirse varias personas de nuestra misma especie. A ver, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la construcción? Y me parece que las cuestiones de naturaleza, de cambio climático, las cuestiones que suceden a la vida, es un planteamiento ontológico y epistemológico. O sea, es un planteamiento de nuestro ser, de nuestra alma y de nuestra existencia. No es que de repente hay una contaminación, hay una especie que se está muriendo o que estamos creando basura nada más, sino que hay un, pero ¿por qué no me estoy sintiendo? ¿Qué es lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué no nos damos cuenta y por qué no nos estamos sintiendo nuestra existencia, ¿no? Sí, fíjate que también esto a mí de repente me parece muy alarmante. No nada más el odio que de repente humanos tenemos contra nosotros mismos, sino contra la reproducción, por ejemplo, ¿no? Este odio terrible a las personas que eligen tener críos conscientemente y que además no tienen uno, que tienen varios. Y esta cosa de este odio, esta cosa de no, nosotros somos el problema y los animales, muchas cuestiones del veganismo, por ejemplo, a mí me generan como, vamos con calma, ¿no?
porque precisamente yo digo, a ver, ¿por qué tanto tiempo pudimos vivir como humanos con el medio, ¿no? En estas localidades y formas que todavía se encuentran, desafortunadamente muchas en peligro, creo yo, pero que todavía se encuentran, de convivir con la naturaleza bien tranqui, ¿no? Con otras especies, de estar en, o sea, un chorro de tecnología que se tiene y que se ha tenido histórica sobre materiales. O sea, por Dios, siempre ha habido casas, siempre se han hecho casas. O sea, ¿por qué tenemos que hacer concreto sabiendo las implicaciones que hay, ¿no? O sea, como si no tuviéramos, como si no existiera ni tuviéramos el conocimiento para hacer estas transformaciones a ciertas cosas que yo digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que justo, porque de repente nos reconocemos más en la maldad artificial que en estos procesos naturales, ¿no? Sí. O sea, a mí no me encantan la convivencia con las infancias, pero bueno, esta cosa de que se odia a los niños en espacios públicos, espérame, ¿no? También son los cachorros de nuestra especie, sí. Y pues sí, como cualquier cachorro, llega un momento que tengas de decir, a ver, escuincle, ¿no? Pero de eso a esta cosa brutal de... Egocentrismo, ¿no? Muy fuerte. Sí, ¿no? Entonces como que ese tipo de cosas, o el no poder tener esta relación con los animales, ¿no? Por ahí hay una autora, no sé si la conozcas, Donna Haraway, que es ahí, pues muy, de repente hay cosas que yo tampoco estoy muy a poco con ella en ciertas posturas, pero hay algo que coincido mucho con ella, es que convivimos con los animales. No habríamos sido, claro, somos animales, y no podríamos ser los humanos que somos sin chorros de animalitos con los que hemos vivido, ¿no? Y ellos necesitan ciertas cosas de nosotros y nosotros de ellos. Sí. Punto, ¿no? Y entonces creo que justo esta relación con la naturaleza de repente se pone bien ambigua cuando es más fácil tener pasto artificial en tu casa. Y que mira que no estoy muy a favor del pasto y muchas historias imperialistas junto a él. Pero tener pasto artificial, de verdad, son cosas que a mí me... No tengas, ten un patiecito con macetas, ¿no? Okay. Sí, pues es este lugar de irracionalidad de la razón, ¿no? Claro. Y creo que es que gran parte de sabernos parte de la vida y de este planeta es reconocer que somos mamíferos y que somos, o sea, que tenemos un cuerpo y que existimos a partir de esta materialidad que está maravilloso, ¿no? Sí, tener un cuerpo es maravilloso sí ocupándolo porque es nuestra herramienta para tocar y movernos en el mundo, pero también sintiéndolo y percibiéndolo es bien sencillo empezar a conectarnos, o sea, tan solo si nos hacemos cargo de conciencia de cuándo tenemos sueño, cuándo queremos despertar y respetamos ese sitio, nos empezamos a dar cuenta que está el sol, nos empezamos a dar cuenta que llegó la noche, si tenemos sed, si queremos comer, nos vamos a dar cuenta también que hay comida que no es comida, pero que ahí está y no necesariamente por eso hay que comérsela, ¿no? Empezamos a hacernos cargo de que tenemos y dependemos, ¿no? De otras especies que nos van a alimentar, por ejemplo. Ya tan solo comer, dormir, ya eso te hace estar en el presente y en el mundo. Entonces creo que todo parte de nuestra experiencia humana, corporal, mamífera, ¿no? Y desde ahí yo creo que puede ser un gran punto de partida y también interconectarnos con otros seres. O sea, por ejemplo, tú y yo que ahora nos estamos conociendo gracias a este pretexto maravilloso, que es existir. Me encanta. O sea, tenía unos minutos que no nos conocíamos y ahorita ya existe algo entre nosotras. Ya empieza a haber algo. Entonces es bien maravilloso. A mí me sorprende mucho cuando alguien pasa de ser un desconocido a ser tu amigo, a ser tu compañero de vida, por ejemplo, que te va a acompañar un buen tramo o que en tu familia te empiezas a dar cuenta de que esa gente también puede ser tu amiga, ¿no? O sea, tenemos recursos en nuestro ser de high-tech que la madre naturaleza ya nos puso y que la tenemos bien sencillo para empezar a conectar. Y digo esto de la conexión humana
porque no, yo siento que no es un tema de que lo vamos a resolver solos, que sí es importante, ¿no? Como adentro y afuera, pero que sí es hacer comunidad, hacernos enjambre, hacernos manada, hacernos cardumen, porque si no, no nos vamos a reconocer y para mí este periodo de la este momento de la humanidad imagínense, no sé dónde estén ahorita, pero, o sea, el planeta en toda su redondez tiene humanos, o sea, estamos en todos lados, ¿no? Y siento que si queremos podemos empezar como a visualizar a todos en este momento, con los usos horarios, ecosistemas, climas donde estén, haciendo lo que tengan que hacer. Hay quienes nos van a caer bien, quienes no nos van a caer bien, etcétera. Pero sí podemos tomar esa conciencia y siento que, retomando mi primera idea, siento que en este momento de la humanidad somos como hormigas que no se reconocen del mismo hormiguero, que nos hace falta todavía recordarnos a nosotros como especie colmena, por así decirlo. Sí, súper de acuerdo contigo. Creo creo que también es algo bien fuerte, ¿no? O sea, como que esa conciencia global como humanos no ha estado tan presente históricamente, ¿no? En esta globalidad pues, occidental contemporánea, porque creo que hay algo que como humanos, o la antropología diría, siempre hemos tenido, o no siempre, pero la mayoría de las culturas que hay en el mundo se asumían como esta relación, ¿no? Con, literalmente con la tierra, con otros animales, con otros grupos humanos, no había este desprecio a lo humano. Pero bueno, pues también tenemos estas cosas bien terribles, ¿no? En las que somos capaces de pues deshumanizar al otro y no reconocernos como parte de. Tan solo estamos atravesando una guerra. Exactamente, ¿no? Se está Quizá lejos de nosotros, pero es en el mismo planeta. no, sí. En este momento está sucediendo. Además, sabemos qué está pasando y lo que está pasando y cómo está pasando y por qué está pasando y ahí es justamente donde a mí me entra mucho el conflicto y creo yo siempre me asumo o digo que soy pesimista, ¿no? O bueno, mis alumnos siempre me dicen, ya nos vas a angustiar de otras maneras y yo, sí, ese es mi trabajo, ¿no? Angustiarlos, ¿no? Pero creo que lo hago precisamente por la esperanza, ¿no? La fe en lo que va a venir. Tenemos que saber cómo están las cosas para poder cambiar las cosas, no para renunciar a la posibilidad de transformación, ¿no? Creo que parte de asumir o de transformar es aceptar. Y no podemos cambiar las cosas si no sabemos cómo está, ¿no? En ese sentido, pues creo que sí, de repente, pues hay que decir cosas bien feas y bien incómodas y pues para partir de algo. Pero creo que justo la educación y el arte, yo ahí los pondría siempre a la par, es la esperanza, ¿no? Es pujar por la posibilidad de otra cosa. Que, no sé, porque no que sea otra cosa quiere decir que sea mejor, creo que también eso siempre hay que ser muy conscientes de eso, ¿no? Los cambios no necesariamente son para mejor, pero sí para otra cosa, ¿no? Y eso ya da la posibilidad siempre de la transformación, que creo que también es parte fundamental de la vida, ¿no? La vida nunca ha sido la misma, o sea, no sé qué sea la vida, pero esa cosa que está ahí, pues se va transformando y adaptando y modificando y haciendo cosas loquísimas, ¿no? De repente ahí me gusta leer pues, notitas de una página que sigo en Instagram de evolución y dar unos datos que es como, ¿no? De cosas rarísimas, de cómo se adaptaron las especies a, no sé, ¿no? Las jirafas y sus cuerdas no bucales, sus no cuerdas bucales, pero es que por el cuello yo... Son cosas que me cuesta mucho trabajo imaginar y a lo mejor son datos muy aislados, pero a mí me dan la idea de justo posibilidades, ¿no? De, bueno, si se resolvió de esa manera, se resolverá de otra, ¿no? Sí, está muy loco. Y creo que, pues no sé, ahora cambiaremos, vamos a tomar un tiempo, vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos hables de tu maravilloso libro Embosquecerse. De vuelta, chicos, en esta segunda parte sobre este podcast con la maestra Citlali. Qué bueno verla. Pues yo actualmente estoy en mi servicio aquí en la Casa del Lago y pues la verdad estoy muy interesado en poder entrevistar a la maestra y hablar sobre, en este caso, su poesía. Y dígame, ¿qué significa para usted
esta palabra, embosquecerse? ¿O por qué le puso ese título? Fue porque tenía la necesidad de, de entrar en un estado de ser mientras lo escribía, porque muchas veces pues sí podía estar cerca de la naturaleza cuando escribí alguno de esos 84 poemas que al final quedaron, pero muchas veces pues no, estaba aquí en la ciudad y entonces tenía yo que entrar como en un modo de ocupar mi memoria, ocupar eso, ¿no? Como la memoria y mis sentidos para entrar a la naturaleza, al bosque y volverme bosque y embosquecerme. Entonces, realmente fue para invocarme a mí misma y seguir escribiéndolo, ¿no? Y embosquecerse pareciera una palabra inventada, pero realmente significa eso, un espacio que se vuelve bosque. Y me gustó mucho como que se originara de ahí porque creo que también esa es mi finalidad para con las personas, que busco que ellas puedan entrar hasta volverse parte o ser un bosque en sí mismo. Claro. Sí, a mí me retoma, ahorita pensando en un filósofo español, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es esta frase de yo soy y mis circunstancias, ¿no? Y esta parte muy importante de que, pues, de hecho, esta parte de las ideas, como que yo imagino el bosque interno, ¿no? Como que al crecer, escribir, esto nos permite como retomar toda esta reflexión y al mismo tiempo esta crítica hacia la tierra, ¿no? Más que nada hacia el trabajo que ahorita tiene los seres humanos sobre la Tierra y regresar a nuestros orígenes. Entonces me menciona que en este libro están varios poemas. Voy a darle una ojeada. Ok, hay como unas imágenes. La verdad, se ve muy interesante. Creo que esta aparece en la portada, ¿no? En, Sí, pues son especies que están como en el bosque mesófilo de montaña, que es en el que se encuentra Jalapa, y también se conoce como bosque de nieve. Entonces sí, son especies que se encuentran en sí, esos la lugares. verdad yo no me acuerdo mucho de, de mis temas de geografía, Sí. pero de hecho es algo importante, ¿no? Conocer nuestros ecosistemas, ¿no? Que yo creo que hoy en día, por lo que comentaba Fer, toda esta parte de la sociedad que a veces nos deja encapsulados en una, como en esta, pues yo le llamo una simulación, ¿no? Real, en el sentido de que realmente es complejo volvernos a acercar a la naturaleza si no está uno educado hacia la naturaleza, ¿sabe? Cuando debería ser al revés, naturalmente somos natural, somos animales, mamíferos, y debemos estar más cercanos a la tierra, ¿no? Entonces, O claro, sea, en este momento con estos micrófonos, como comentaba al inicio con Fer, pues esto partió, es materia prima claro, de la tierra, ¿no? Entonces estamos siendo naturaleza ya, pero en nosotros reside de qué manera nos interrelacionamos, la valoramos y vemos qué es lo que queremos construir con ella, ¿no? Y yo creo que también en tu cuerpo, en el mío, en el de todos, lo menos que hay es la especie humana. Y quiero nada más como reflexionarlo. O sea, aquí nada más hay una Homo sapiens, pero hay quién sabe cuántos cientos de especies diferentes de bacterias, de virus, de hongos que habitan cada uno de nuestros cuerpos en nuestro sistema digestivo, por ejemplo, ¿no? claro, Entonces, partiendo de ahí, ya somos naturaleza, aunque estemos en un rascacielo en Nueva York, ¿no? claro, exactamente. Yo creo, ahí te comentaba esto de las bacterias y los todo esto de la microbiota que tenemos. También he visto que hay como una, o hubo mucho esta corriente con pandemia y antes de pandemia sobre la desinfección, ¿no? Como que esa parte también un poco el desconocimiento de la importancia que tienen las bacterias, ¿no? Y que tiene toda esta parte de la microbiota y lo importante que son los no nada más las bacterias, sino los insectos, por ejemplo, lo que decía Fer sobre cómo estetizamos a los animales, ¿no? Como que vemos reflejados o queremos darle ese antropomorfismo de los animales y realmente es como ser, la palabra es ser más descriptivo, ¿no? Dejar de idealizarnos tanto de que como dicen, como que, ah, no, la naturaleza es una cosa y el ser humano es otra. Realmente no, o sea, ¿y cómo lo podemos llevar? Yo creo que la idea es esto de la ecopedagogía, ¿no? Que de antemano
ecopedagogía como que ya le queremos agregar algo que ya es, que debería estar ya, ¿no? ¿Qué Sí. piensa esto de la ecopedagogía? Sobre enseñarle a los niños desde muy pequeños, o más bien no separarlos, ¿no? Como que no verlo como separado. Digo, porque efectivamente yo ahorita lo separé. Esta racionalización masiva, ¿cómo la podemos calmar y ser más cuerpo? Pues yo creo que con las infancias podemos enseñarles y también aprenderles al escucharles, ¿no? Y al escucharnos en relación con ellos. Y al final, pues necesitamos siempre comunicarnos y siempre estamos como en una transmisión de saberes y de conocimientos y formándonos como comunidades humanas, ¿no? Entonces creo que la pedagogía, desde mi punto de vista, sin conocer realmente y formalmente qué es la pedagogía, pero a mí me resuena en eso, ¿no? Haciendo educación y comunicación ambiental. O sea, siento que es una manera eh, potente de comunicarnos y de transmitir, ¿no? A lo largo del tiempo información valiosa que nos pueda ir formando. Y lo eco, pues evidentemente tiene que ver con cuestiones ambientales, ecológicas, que nos llevan sí o sí a cuestiones económicas, de salud, de nuestra sexualidad, sobre elementos y movimientos políticos. Todo eso tiene que ver con el eco, Claro. ¿no? Con ese prefijo. Pero se nos olvida, ¿no? O sea, como que pensamos que un taller de ecopedagogía o un curso de ecopedagogía es enseñarle al otro a reciclar, ¿no? O a separar su basura, cuando realmente detrás de eso hay un posicionamiento y hay una reflexión muy profunda, ¿no? Del hiperconsumo, de las desigualdades sociales, etcétera. O sea, creo que tiene un papel muy importante y sin duda con las infancias eh, y también con nuestros niños interiores, ¿no? Porque creo que hay algo en nosotros que sigue siendo juguetón, que sigue aprendiendo y explorando, ¿no? Tengamos la edad que tengamos y que también tenemos que partir de que somos ignorantes per se, porque el conocimiento no se crea ni se destruye, solo se transforma y los paradigmas siempre se van cayendo para que lleguen otros nuevos. Entonces creo que tenemos una perpetua necesidad de aprender, de formarnos entre nosotros, ineludible, ¿no? Claro, yo creo que lo que mencionas sobre todo esto de, hablando de pedagogía, ¿no? De talleres, comunidades de aprendizaje, como verlo más cercano, o sea, no alejarlo, no verlo como, pues ser ecopedagógico significa ir a talleres de ecopedagogía, no, o sea, es más bien como, o sea, hasta el verbo ya lo podemos, se puede decir que ya se inventó, embosquecerse, o sea, internalizarse o sea, ser parte de la tierra, ¿no? Ser parte de un cuerpo, eh, vamos a llamarlo ecológico, ¿no? Yo creo que los niños, esto del espíritu del niño, yo me recuerda a esta frase de Nietzsche, ¿no? Sobre las tres fases, ¿no? El camello, el león y el niño. Como que la fase final vendría siendo el espíritu del niño, ¿no? ¿Y por qué pienso que es muy importante esto del espíritu del niño? Que justamente de ahí viene la palabra pedagogía, ¿no? Que es crianza a los niños. Es como realmente es no perder ese espíritu de niño. No tanto como decir, es que el niño es la etapa ideal. Claramente no hablamos de seguir siendo niños toda la infancia. Significa mantener esa apertura con la madurez de un adulto. O sea, y yo pienso que eso es clave porque realmente, digo, como pedagogo, eh, mencionaron esa palabra, el adultocentrismo, ¿no? Y muchas veces hay como que, bueno, ser adulto es parte de y es necesario para las responsabilidades, el control de emociones y toda esta parte de madurez en todos sus sentidos, en todas sus dimensiones, ¿no? Pero cuando hablamos del espíritu del niño, se refiere a mantenernos, vamos a decirlo, en nuestro
viéndolos de la naturaleza, cercanos a ella, ¿no? O sea, no verlo como ajeno. Y yo creo que el niño justamente hace eso, no ve ajeno toda esta parte de lo que lo rodea. Eso, que no es ajeno a nada. O sea, a veces yo me pregunto, ¿qué le vamos a enseñar a los niños? O sea, si nosotros estamos como de cierta forma mutilados en muchas percepciones, ¿no? Digo, y qué bueno que existen los pedagogos y pedagogas como para poder tener esas herramientas y poderlo hacer, ¿no? Pero también con eso que dices de que no somos ajenos, pienso en el origen de la palabra eco, ya sea ecología, ecopedagogía, pero eco viene de oikos, que significa casa, ¿no? Entonces, ¿qué hay en esta casa, no? Claro. En esta casa maravillosa que tenemos, redonda, que es un punto pálido azul en el universo, pues está todo, es decir, no estamos ajenos a nada. En nuestra casa hay que cuidarla, ¿no? Y pues hay que habitarlo, o sea, ni modo que donde vayas a dormir y donde vayas a comer y donde te vayas a bañar, pues no sea un lugar que cuides, ¿no? Es como lo de este taller que acaba de pasar aquí en Casa del Lago, de sentir el cambio, que nos pasaron la doctora y la maestra acerca de sentir. O sea, es más fácil hacer algo cuando lo sentimos, cuando lo vemos, que cuando no lo vemos. Por supuesto, y para mí el tema de que todo esté interrelacionado es muy importante. En el aprendizaje yo diría que las aulas ya están en la vida, o sea, en una cocina, con tu abuela, con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, en una fiesta puedes aprender de química, ¿no? Puedes aprender de nutrición, puedes aprender de tus ritmos circadianos, de tu sistema digestivo, por decir algo, ¿no? Claro. Puedes aprender de física, de matemáticas. Si vas a una excursión a la naturaleza, puedes aprender de geografía, también de todas estas ciencias que ya mencioné en el otro ejemplo. Y que entonces ponernos como en un aula que parece una clínica de 4 paredes y un pupitre donde estás sentado y no estás dinamizando tu cuerpo, ¿qué tanto eso que está sucediéndote a nivel corporal, que además es por donde son las puertas de conexión, ¿no? Como esos cableados hacia la vida, pues también los estás cortando y entonces ¿por qué no sacamos el aprendizaje pues a otros lugares? Para mí eso es ecopedagogía, que no importa dónde estés, siempre y cuando estés conectado, donde no haya un estrés de la calificación por la calificación, ¿no? Siento que es muy importante y ya podemos hablar desde mi punto de vista de ecopedagogía. Fíjense que me llamó la atención esto que menciona, que cortamos, como que cortamos esas redes de conexión, ¿no? Como que, digo, para eso inventamos el Wi-Fi, ¿no? Para estar conectados en todo momento, en cada lugar y estar intercomunicados, ¿no? Ahí están las aplicaciones tecnológicas y científicas. Pero ¿por qué parece que esto nos aleja? O sea, esa parte de que realmente pues está toda esta crítica a la espontaneidad, ¿no? Como que a lo que la imagen, mucho esto de la estética, o sea, dejarnos llevar mucho a veces por la visión y no tanto por todo el cuerpo, o sea, todo, o sea, el movimiento, la sensibilidad, el tacto, el oído, porque claro, no es lo mismo cuando llegas a un lugar y dices, qué bonito, pero huele feo. Por mucho que esté bonito, por mucho que se vea bien, ¿qué crees? Huele feo. ¿Qué es lo que pasa en las ciudades? No necesariamente que huela feo, sino que se escucha el ruido. Entonces, estamos en unos aspectos totalmente desconectados, ¿no? Y en otros aspectos estamos hiperconectados. O sea, estamos saturados, ¿no? Con esta parte, como me gusta mucho esta idea de la simulación, ¿no? Como que vemos todo, los hemos hecho muy visuales. De hecho, hay una investigación que parte del propedéutico antes de entrar a la carrera decía que la mayoría de los estudiantes son visuales. Pasaron de ser auditivos a ser kinestésicos, a la mayoría, más del 60-70% a ser visuales. Y no es de sorprenderse, porque hoy en día todo es visual. Y claro, tiene sus virtudes, es más rápido, pero justamente perdemos ciertas conexiones, ¿no? Yo creo que también esta es como la idea del podcast. Como que, claro, la imagen, no vamos a quitar la oportunidad de aprovechar nuestro gran sentido,
pero también está el audio y también está como esta parte de moverse, ¿no? Como que, bueno, chicos, pueden ir a tomar agua, no se tienen que... Claro. Tienes una vejiga, o sea, tienes un sistema que necesita hidratarse también. Y como cuando estás en la tienes escuela sueño. y estás, el examen, ¿no? Y estás así tenso porque el examen, bueno, dile al maestro, Claro. no, Y que también creo que está padre enfrentarnos a esas situaciones, o sea, Sí. para que podamos hacer una gestión emocional, ¿no? Y que podamos como nivelar quizá o saber que podemos resolver algo frente a una situación estresante, ¿no? Y que hay una gestión de nuestra parte y que todos estamos en eso, ¿no? Pero pues, como tú comentas, no solamente es eso, o sea, como que pareciera que hay cosas que exacerba quizá el sistema educativo, el sistema político, el sistema social en sí mismo y deja al lado otras, ¿no? Sí, sí, yo creo que a mí me gusta mucho esta palabra de integridad, o sea, o de intentar ver desde el pensamiento complejo, que es lo que plantea Morin, ¿no? Que es toda esta unicidad y al mismo tiempo diferencias, ¿no? Que cada cuerpo es diferente, o sea, no es lo mismo digamos, el cuerpo de una mujer y de un hombre, y no es lo mismo el cuerpo de cada mujer y de cada hombre, y al mismo tiempo la homogeneidad, que es una de las críticas a la pedagogía o todo lo relacionado a la educación, que es como desde muy pequeños empezamos a meternos mucho en la parte racional, ¿no? En todo esto de las asignaturas y verlo como decía, una asignatura más. No, pues una calificación, claro, qué bonito está el 9 el 10, o sea, tus papás te van a felicitar y vas a poder entrar a la universidad que tú quieras, bueno, entre comillas. Pero ya llegas a la realidad y es como que, ¿qué es esto? O sea, yo no me acuerdo de cómo se llama ese árbol o cómo se llama ese pájaro. O veo la cucaracha e inmediatamente la mato. Porque yo digo, para mí eso es ajeno. Porque, claro, estar mucho tiempo en un aula, digo, afortunadamente tuvimos un maestro que es de la UNAM, que nos daba clase de biología y nos hizo hacer huertos y salíamos al campo de fútbol y íbamos a nuestro huerto y ahí veíamos la realidad, ¿no? De que algunas flores, no, hermosas, bonitas y otras no duraban nada. Y es que eso pasa, o sea, es más compleja. Muchas veces nos venden mucho esta estética, pero ya cuando estás en un ambiente, vamos a decirlo más natural, es complejo, ¿no? Porque hay animales que se ven bonitos, pero no son agradables. Sí. Por ejemplo, con esto Sí. que comentas del huerto, Sí, siento que la ecopedagogía puede ser como un caleidoscopio de posibilidades de aprendizaje, porque en el huerto, enfrentarte y habitarlo, construirlo incluso y hacerlo crecer, hace que conozcas una semilla, que siembres, que veas los estados, ¿no? Como fenológicos, etcétera, pero también te hace parte de la cocreación, ¿no? O te hace parte de la creación de producir alimentos, ¿no? claro. Y entonces ahí vienen otras reflexiones. ¿Por qué hay gente en pleno siglo XXI, 2025 en este caso, que no está comiendo, que se muere de hambre, que hay personas obesas, desnutridas? O sea, ¿por qué si yo agarré una semilla y la sembré, creció comida? ¿Por qué hay Niños con desnutrición. con desnutrición o gente que se muere por inanición estando en este momento? Entonces te enfrenta a situaciones políticas, sociales, económicas, a la complejidad de la vida y del mundo, Claro. sin tener que meterte de primera instancia a leer tratados y tesis y demás. Claro, Ya lo estás viendo en un huerto. sí. O incluso hace que se modifique tu alimentación, ¿no? Porque igual y si antes nada más pues ibas al súper o a un mercado, pero ahora dices, pues tengo muchísimas lechugas o tengo muchísimos rábanos y zanahorias, pues ni modo que no me los comas y ya sé lo que le costó a la tierra, lo que costó de agua, lo que me costó a mí de tiempo y de esfuerzo y a mis compañeros. Entonces hay una integración a tu vida, a tu ser y a tu comunidad, porque también algo maravilloso que sucede, por ejemplo, con ese ejemplo del huerto, es que la vida te da la oportunidad, o sea, cuando alguien siembra, al menos esa ha sido mi experiencia y la veo como en todos los sembradores, es
que la vida es tan maravillosa, amorosa y generosa con nosotros que dice, te doy de comer y además te doy la oportunidad de que seas generoso con el otro, porque hay tanto que hay para ti y hay para que compartas, ya sea que lo vendas, que lo regales, y dices, esto es vivir y esto es co-crear con la vida si yo quiero construir. Y que no eso buscamos después de un aprendizaje, de una reflexión, ya, o sea, ya está. Entonces creo que involucrar al cuerpo, involucrar los conocimientos desde estas circunstancias de vida. Crear alguien plasmado, expresarlo, ¿no? Pues fíjate que justamente me di cuenta que para mí era importante conectar con el lado emocional de las personas, hacerlos sentir, porque muchas veces recibimos mucha información, así como los ojos, ¿no? Que reciben todo el mundo a través de las pantallas. De repente tenemos información sobre, o sea, todo llega como aquí, ¿no? Y cuándo lo estás aterrizando al cuerpo y cuándo lo estás sintiendo realmente, ¿no? Entonces, de repente te dicen tanto, hay tantas especies en peligro de extinción, los casquetes polares están derritiendo, y lo dejas acá, ¿por qué? Porque cuesta trabajo sentirlo, es duro, pero al final sí lo estás sintiendo. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando llegas directamente al sentir y no al conocimiento o a la información razonada? Claro. Entonces, suceden otras cosas. Y sí, desde la comunicación de la ciencia, desde el periodismo de cambio climático, lo hice, pero me di cuenta que ya llevaba yo como mi escritura desde niña, pues siempre ha sido como muy poética literaria. Y ahora que pongo en primer lugar a la poesía para tocar temas, me doy cuenta que también puedo llegar a ese lugar que es compartir, que es dar a conocer, ¿no? Qué cosas tan maravillosas tenemos en nosotros y en el mundo, y en este caso en el bosque, que es el tema de este poemario. No, y realmente yo creo que esa es como una máxima en cuanto a la educación, que es poder expresarlo, ¿no? Con tus propias palabras, tus propias creaciones y tu propia experiencia, ¿no? Como decías, sentirlo y plasmarlo, y que los otros lo vivan contigo, ¿no? Porque también creo que eso es lo bonito que comentabas al principio, maestra Citlali, que es como la comunidad, ¿no? Porque, claro, hacerlo solo, pues, yo digo, a los que tenemos a ser obsesivos, pues, nos gusta la soledad, ¿no? Pero a los que no, a los que les gusta compartirlo, expresarlo, aparte, toda esta poesía se puede convertir en música, ¿no? Se puede plasmar en fotos, se puede plasmar en pinturas, o ser una idea para otras creaciones artísticas, literarias, etc., etc., hasta investigaciones, ¿no? Llevarlo a esta combinación entre ciencia, tecnología y arte, ¿no? Totalmente. Y yo creo que es bonito que podamos ahorita compartirlo, o sea, que podamos expresarlo aquí, ¿no? De alguna manera sublimarlo. Porque yo creo que todos tenemos estos pensamientos, nada más que es más fácil oírlo de otros, que claro, tienen cada quien su formación, ¿no? En su caso, empezando con biología y luego con toda esta parte de la poesía, y Fer con sociología y pedagogía, y yo con pedagogía, y entonces se hace una especie de construcción, ¿no? Y claro que puede haber construcciones en ese bosque, respetando que existe una naturaleza previa. O sea, porque yo creo que nosotros como seres humanos somos seres de herramientas, somos seres constructores. O sea, yo pienso que también no hay que quitarnos esa parte, ¿no? Como decía, es que hay bosques, ¿no? O sea, no hay que pasarnos de lanza. Ya las ciudades están construidas, o sea, sí. Y además creo que ayuda a que estemos como unidos, ¿no? Estemos como congregados en ciertos nodos que, bueno, exorbitantemente ya están creciendo, ¿no? Las ciudades, pero, o sea, no las podemos desaparecer, las podemos transformar, podemos tener otra relación con la ciudad, ¿no? Podemos habitarla diferente. Claro. Y no sé si todo esto que he estado diciendo contigo y también lo que ustedes han compartido, Fer y Miguel, suene utópico, pero yo digo, a ver,
más bien lo distópico es lo que ya estamos viviendo, ¿no? O sea, que haya hambre en el mundo siendo el 2025, que haya guerras, que haya gente muriendo, que haya que haya gente que mata a otra persona porque está protegiendo a una guacamaya. O sea, que estén sucediendo todas estas cosas, que se esté elevando el calor a modo de efecto invernadero por los gases, ¿no? Despedidos por la combustión de fósiles, ¿no? De combustibles fósiles. Eso ya es una distopía. Entonces, ¿por qué quienes estamos a favor de la esperanza, de la proactividad, de la construcción, de la paz, suena como si viviéramos en un mundo color de rosa? Que eso no es lo que se tendría que estar haciendo si también somos parte. O sea, ¿por qué lo ponemos en el lado utópico? O el lado de posiblemente puede pasar o quizá no. O sea, estamos como incongruentemente al revés, siento, ¿no? Sí, es como que esta inversión, claro. Sí, sí. Pero también si nosotros volteamos a ver a la gente que está organizada, a la gente que está haciendo cosas desde la academia, desde sus comunidades, ¿no? Rurales, indígenas, campesinas, a escritores y escritoras, ¿no? Que no solo escriben sobre temas de naturaleza, como es mi caso, sino, por ejemplo, ahorita en la FILU, ¿no? O sea, que escriben de todo, las ramas que podamos imaginar. Me parece ya una postura política, me parece ya una postura de existencia a favor de la vida. Y sobre todo me recuerda mucho a una frase de un poeta latinoamericano que se llama Ernesto Cardenal, que dice que los poetas cuidan al pueblo con la palabra, con su poesía, ¿no? Y para mí eso es una forma de estar. Claro, y yo creo que esto que mencionas sobre la distopía, ¿no? Que justo lo que mencionaba Fer sobre lo importante de tener una visión todavía pesimista contra esta cuestión, ¿no? De que efectivamente hay falta mucho por avanzar, ¿no? Vernos desarrollados, evolucionados todavía sería como muy soberbio de parte de la humanidad, cuando realmente todavía nos falta aprender, ¿no? Esta palabra que me gusta mucho de aprender, porque cada quien tiene su visión y justamente llevarlo a esta palabra que también me gustó, que es comulgar, ¿no? Bueno, que es congregar, ¿no? Porque, no nada más dejárselo a la religión, ¿no? Esta palabra, no, abarca todas las dimensiones, ¿no? No porque sea la escuela no quiere decir que no participemos en una congregación, ¿no? Hablándolo desde lo científico, lo artístico, lo poético, ¿no? Y yo pienso que es bonito el simplemente de hecho de estar aquí, platicar de esto, vivirlo, sentirlo, ¿no? Y poder sentir el calor de que efectivamente nos deja impreso, nos deja esa imagen muy potente, como que la combinación de todo, ¿no? Emoción, sentimiento, razón. Yo creo que eso es lo bonito de la ecopedagogía, ¿no? Y de justo llevar esto a un proyecto tanto personal como comunitario o social, ¿no? Y pues es algo que, por ejemplo, Fer y yo, este proyecto quisimos hacerlo con una finalidad, claro, de poder tener una excusa para platicar y llevar a las pláticas de café para el público, compartirlo, pero también a poder conocer a otras personas que nos permita aprender de ellas, ¿no? Y justamente darnos esa nueva visión, una esperanza, una fe y una congregación hacia nuevas comunidades, ¿no? Porque justamente pienso hoy que más que nunca se necesita una nueva visión, una nueva comunidad, congregarse de nuevo pues sí, ¿no? Dijeran yo, a lo vintage, ¿no? Y aunque, lo antiguo. y aunque sonemos hippies, pero de verdad, o sea, si nos amamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, si nos autocuidamos, vamos a cuidar per se a lo que está en nuestro entorno o incluso a lo que ni conocemos, pero sabemos que está en este planeta. Entonces es como una muy buena postura, ¿no? El cuidado y el amor día a día en nosotros, para con nosotros mismos, ya es una ganancia y podemos tener
otra postura en el mundo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que más que nada la intención de, pues de todo eso de lo que hacemos, ¿no? Como la palabra pues esto de embosquecerse, ¿no? De esta parte de reconocernos como parte de una naturaleza. Sí, y fíjate Sí, que, sí, o sea, este libro yo lo pensé como para todo público, sí, pero empezó a tener como un público específico, ¿no? sí, un público muy interesante que fueron las infancias, o sea, Claro. porque el libro, si tú lo ojeas, pues hay fotografías que hizo una querida amiga que se llama Caro Carvajal, Uh-huh. es una gran fotógrafa de naturaleza, que acompaña a cada poema, ¿no? Entonces, sí, y, y o sea, vas leyendo y vas viendo, ¿no? Como la imagen, y no me di cuenta que pues a las infancias lo que sabemos, ¿no? Que lo visual nos gusta como especie, entonces pues va acompañándolo, ¿no? Y también pues son versos muy breves, hay unos que están con una estructura métrica, que es la décima, pero hay otros que son verso libre y también son cortos, hay haikus al final, entonces ha sido una experiencia muy gratificante que los papás hayan pensado en sus hijos, ¿no? En sus hijas. Por ahí una maestra me mandó un audio de un ensayo de unos niños que hicieron de uno de estos poemas una experiencia coral con la que se graduaron, ¿no? E incluso se disfrazaron de distintos elementos del bosque. Y trae un código QR para que también ocupemos el oído, justamente, pues para sentir, ¿no? Al bosque que llevamos dentro. Va a publicar un nuevo poemario, ¿verdad? Sí, estoy en eso. Ese poemario que está en puerta es sobre la historia cronológica narrado en primera persona por la madre vida, la madre tierra, y narra cómo pasó de ser una roca ardiente en medio de la Vía Láctea y de este sistema solar a tener vida, a que una de esas vidas de repente como que se empezaba como a querer desprender de ella, cómo le crecieron ciudades, qué pasó con sus ecosistemas, qué hicieron con ellos, qué pasó con unos fósiles por ahí, ¿no? Que prendieron las noches, ¿no? Habla sobre cómo nos volvimos la tortuga frente al popote, hasta llegar a un lugar de reflexión, ¿no? Filosófica por parte de esta especie que se desprendió y cómo retorna y regresa a ella, ¿no? Que es este momento esperanzador que estoy buscando en el poemario. Entonces, bueno, próximamente saldrá. Pues esperamos y sigamos haciendo nuevos podcasts. Yo creo que ese será otro nuevo capítulo. Espero que podamos hacerlo juntos. Y bueno, yo creo que ya aquí, ojalá podamos tener más tiempo, pero vamos a seguir más adelante. Pero qué bueno que podamos platicar todo esto sobre la poesía, la naturaleza, las nuevas formas de pedagogía. Y pues justamente este espacio, este podcast está para eso, para seguir trayendo nuevas personalidades y podamos seguir conociendo de otras visiones más esperanzadoras, ¿no? Y yo creo que podemos seguir aprendiendo en todo estas pues vamos a aprovechar, ¿no? Lo que tenemos como seres humanos, tecnologías, herramientas para poder retornar, ¿no? Por lo menos ser parte. Aprovechemos la inteligencia artificial y también aprovechemos del asadón y de las técnicas ancestrales de la milpa al mismo nivel, pero en sus distintas dimensiones. O sea, todo tiene cabida siempre y cuando sepamos cómo conducirlo. Claro. Y listo. Claro, no verlo como Terminator, ¿no? Quitarnos la parte hollywoodense, ¿no? Distópica. Yo creo que hay oportunidades Sí, y yo estoy segura que somos más los que estamos desde este lado no oscuro del planeta. Y cuando nos empecemos a reconocer como las hormigas de un hormiguero que somos, nos daremos cuenta que aquello que domina, aquello que es hegemónico y ultracapitalista, quizá
es realmente la minoría y que su impacto ha sido grande, sin duda. Pero creo que hay otros impactos pian pianito que si los empezamos a sumar nos damos cuenta de que hay una gran potencia ahí. Pues excelente. Muchas gracias, maestra Citlali. Y pues acuérdense, aquí en Existir estamos subiendo contenido todas las semanas. Espero que se suscriban, se unan al canal y próximamente pues vamos a tener nuevo contenido. Así que les agradezco mucho a todos los seres humanos de este planeta y ojalá podamos existir juntos. Hasta la próxima. Chao, chao.